Hola. Hoy vamos a meternos en un tema que parece complicado, pero que es fundamental para entender cómo funciona el mundo. Vamos a desarmar el proceso de cómo los gobiernos crean planes para solucionar los problemas que nos afectan a todos. Y vamos a ver que no hay una sola receta. Hay, digamos, 3 grandes manuales o lógicas, y hoy las vamos a explorar a fondo. Pensemos en algo cotidiano, el tráfico imposible en la ciudad, o qué hacemos con toda la basura que generamos. Todos vemos el problema, ¿no? Pero, ¿cómo se pasa de esa queja general a una política, a un plan, a una solución que de verdad funcione? Esa es la pregunta clave que vamos a responder. Y bueno, la respuesta a esa gran pregunta es, en esencia, la política pública. Es el nombre que le damos a todo ese conjunto de decisiones, de acciones y de planes que el Estado pone en marcha para intentar resolver un problema. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos cómo un problema cualquiera logra captar la atención del gobierno. Después, nos vamos a sumergir en los 3 grandes enfoques para crear soluciones. Y al final, vamos a reflexionar sobre qué implica elegir uno sobre otro. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de que se pueda diseñar cualquier cosa, un problema social tiene que lograr algo muy difícil: entrar en la lista de prioridades del gobierno. Y aquí está el punto clave, ¿eh? Una cosa es una frustración que tiene mucha gente, como la falta de espacios verdes, pero eso se convierte en un problema de política pública solo en el momento en que la sociedad llega al consenso de que esto no puede seguir así. El gobierno tiene que hacer algo. Ese es el salto crucial. Y ese salto se hace oficial cuando el tema finalmente entra en la agenda de gobierno. Lograr que un problema se incluya en esta lista es, para cualquier causa o movimiento social, la primera gran victoria. Listo, el problema ya está en la agenda. Ahora, ¿cómo se diseña una solución? Aquí es donde entran nuestros manuales. El primero es el del técnico, un enfoque que confía ciegamente en la razón, en los datos y en la eficiencia para encontrar la mejor respuesta posible. La filosofía acá es súper clara. El problema se puede analizar de forma objetiva, como si fuera un problema de ingeniería. El objetivo es usar la menor cantidad de recursos para conseguir el mayor impacto. La política, las opiniones, todo eso se queda afuera. Y como se imaginan, el proceso es muy estructurado, un paso después del otro. Primero se identifica a todos los actores, después se desarma el problema en sus causas y efectos. Luego se le da la vuelta a eso para definir los objetivos. Se analizan las opciones y finalmente se diseña el proyecto con un nivel de detalle impresionante. Y esta matriz es la joya de la corona de este manual. Es brillante porque resume todo el plan en una sola página. Te dice el fin último, el propósito del proyecto, los resultados concretos que se van a entregar, las actividades y, súper importante, cómo vamos a medir el éxito y qué riesgos externos podrían arruinarlo todo. Es literalmente un plan de batalla en una sola hoja. Pero, a ver, ¿la realidad es siempre tan ordenada y predecible? Claramente no. Y por eso nace el segundo manual, que es una respuesta directa a las limitaciones del primero. Este es el manual del estratega. Este enfoque parte de una premisa radicalmente distinta. Dice, un momento, la planificación no ocurre en un vacío de laboratorio. La realidad es una arena, un campo de juego lleno de actores con intereses distintos, con más o menos poder y con visiones de futuro que chocan. Aquí la política no es algo que se puede evitar, es el centro del juego. La cita de su creador, Carlos Matos, es buenísima para entender esto. Él no creía en tener un plan perfecto y rígido. Para él, planificar se trataba de desarrollar la capacidad de navegar la complejidad, de adaptarse, de mover las piezas en el tablero para estar mejor parado frente a un futuro que, por definición, es incierto. A diferencia del proceso lineal del técnico, la PES propone 4 momentos que están pasando todo el tiempo a la vez. Mientras se explica el problema, se diseña a dónde se quiere llegar, se analiza si es políticamente posible y se actúa en el día a día. Es un ciclo constante de pensar y hacer. Y el concepto clave aquí es la gobernabilidad. Y ojo, no se refiere solo a la capacidad del gobierno. Se refiere a la capacidad real de cualquier actor, una empresa, un sindicato, una comunidad, para hacer que las cosas pasen. El estratega se pregunta todo el tiempo, ¿quién tiene el poder para mover esta pieza del tablero?
¿Con quién necesito aliarme para lograr mi objetivo? Ok, los dos primeros enfoques, aunque son muy distintos entre sí, tienen algo en común. Son de arriba hacia abajo. El experto o el estratega diseñan el plan. Nuestro tercer manual, bueno, le da la vuelta por completo a esa lógica. La filosofía aquí es radicalmente democrática. Sostiene que el conocimiento más valioso para resolver un problema no lo tiene un técnico en una oficina, sino la gente que vive ese problema todos los días. El objetivo no es solo solucionar algo, sino empoderar a la comunidad para que sea dueña de sus propias soluciones. Y estos principios lo dejan clarísimo. Fíjense qué diferencia. Acá los afectados no son objetos de estudio, son coinvestigadores. Su experiencia de vida vale tanto o más que un doctorado. La meta no es escribir un informe, es transformar la realidad. Y todo se basa en el diálogo, en construir juntos. El proceso, entonces, es un ciclo continuo de colaboración. Se mira la realidad juntos, se diagnostican los problemas más importantes en grupo, se diseñan las soluciones de forma colectiva y es la propia comunidad la que pone manos a la obra, aprendiendo y ajustando todo sobre la marcha. Bueno, hemos visto 3 enfoques que son como el agua y el aceite: el del técnico, el del estratega y el de la comunidad. La pregunta del millón es, ¿cómo se elige entre ellos? Esta comparación directa es genial, porque lo resume todo. Para el técnico, decide el experto buscando la máxima eficiencia. Para el estratega, decide quien tiene el poder, buscando que el plan sea viable políticamente. Y para el enfoque participativo, decide la comunidad, buscando su propio empoderamiento. Son, de verdad, 3 mundos distintos. Y acá llegamos al punto más importante de todos. Escoger uno de estos manuales no es una decisión técnica, no es como elegir entre un martillo y un serrucho. Es, en el fondo, una decisión política, porque define quién tiene el poder de decidir qué tipo de conocimiento es el que vale y, en última instancia, qué tipo de sociedad estamos intentando construir. Y con esto cerramos. La pregunta queda flotando en el aire. Frente a los problemas tan complejos que tenemos hoy, ¿no? Desde el cambio climático hasta la desigualdad, ¿dónde deberíamos poner nuestras esperanzas? ¿En la racionalidad pura del experto, en la astucia del estratega o en la sabiduría colectiva de la gente? En la respuesta que demos como sociedad se define nuestro futuro.